19N Central es una presentación de Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el Pacto de Confianza NGO. Prosigue juicio por masacre en penal de San Pedro. El juicio oral y público a los 24 acusados por la masacre de 10 miembros del clan Rotela en la Penitenciaría Regional de San Pedro en el 2019 prosigue su juicio oral. En la fecha se procedió a la exhibición de las imágenes de circuito cerrado y la identificación de acción y posición de ese día a los acusados. Adolescente murió por explosión de vapeador. La fiscala Gladys González indaga las circunstancias de la muerte de un adolescente de 16 años por supuesta explosión de un vapeador, registrado este martes. La víctima llegó a la sala de urgencias del hospital de Lambaré y tras un paro respiratorio se produjo su deceso. Padrastro imputado por homicidio. El Ministerio Público imputó por homicidio doloso a Venancio Centurión Monjes, alias Limaí, e impartió orden de captura, pues tras cometer el crimen se dio a la fuga. El hombre es investigado por el asesinato de su hijastra de 17 años en el barrio San Rafael de San Pedro de Licuamanduyú. Crece el número de víctimas por bombardeo a Ucrania. El número de fallecidos en el ataque con misiles que Rusia lanzó ayer contra un centro comercial de la ciudad de Kremenchuk, en el centro de Ucrania, asciende ya a 18, según informaron este martes las autoridades de la región de Poltava, a la que pertenece el municipio. Otra victoria de Nadal en Wimbledon. Rafael Nadal, cabeza de serie número 2, debutó este martes en Wimbledon 2022, imponiéndose en 4 mangas al argentino Francisco Cerúndolo, que libró batalla arrancando un set al español en un primer partido largo y complicado. Tarde con 3 minutos, ¿cómo están? Iniciamos nuestro espacio del Noticiero Central. Vamos con ustedes hasta las 19 horas con el compañero Aníbal Espínola. ¿Cómo te va, Aníbal? Hola, Silvio, muy buenas tardes. Saludos a toda la audiencia del Noticiero Central. Aquí estamos para compartir mucha información. Estuvimos acá discutiendo un poquito el tema del vapeador. Sí. Que explosiona y mata a una jovencita, creo que de 16 años. Sí, una situación bastante llamativa que se dio con esta adolescente. Esto fue ayer. En Lambaré estaba ella en su domicilio, en su habitación con el hermanito menor, ella de 16 años, y en algún momento ella inhala este dispositivo aparentemente. Y o sea, como el mundo del fumador, una pitada. Sí. Aspira y por algún motivo aparentemente llegó al interior de su organismo. Podría ser incluso... Y todo eso que aspira llega a explosionar. Llega a explosionar ya en su organismo aparentemente y le produce severas lesiones a nivel de faringe, laringe y los pulmones. Es auxiliada por el padre, decía el papá hoy esta tarde en un medio radial, de que en 5 minutos llegó al hospital y que le preocupaba bastante que su hija mandaba mucha sangre por la boca y por el oído inclusive. Y ya en cuestión de horas se produjo su deceso. Ahora, llama la atención también la actuación de la Fiscalía por teléfono. ¿Es cierto que no ordenó ni siquiera la autopsia? La fiscal Gladys González creo que envió primero a un asistente, manejó la cuestión por teléfono con el médico de guardia que intervino en este hecho. Hoy pareciera ser que fue al hospital con su equipo y le dijeron que anoche ya se procedía la entrega del cuerpo, que ella no autorizó supuestamente la entrega del cuerpo a la familia. Pero los médicos no pueden entregar el cuerpo. Y los médicos dicen que sí tuvieron autorización telefónica. Y después van al velatorio, la comitiva fiscal. Y allí conversa con el padre, creo que es un padre de condición humilde, y le dijo, ¿qué tanto van a hacer más la autopsia? Si lo que hay que estudiar es el vapeador en todo caso, que los padres no sabían que ella utilizaba ese dispositivo electrónico. Y al final no se hizo la autopsia. Esta tarde ya se hizo el sepelio. En todo caso, lo que será una necropsia, ahora sí es que la fiscalía se interesa en este tema, ¿verdad? Sí. El padre relató que él escuchó la explosión
Ah, pero tuvo que haber sido fuerte entonces. Sí, porque la chica estaba en su pieza, pero con la puerta abierta, y estaba con el hermanito presenció el hecho. Sí. Bueno, hay que decir que muchos desconocen que de repente el hijo está usando un, ¿cómo le dice? Pot. Sí. Porque creo que son artefactos distintos, el pot y el vapeador. Creo que sí. Son distintos, ¿verdad? A pesar que están diciendo... Este es un pot, nos dice acá la producción. Y este es el que explotó. Y este que estamos tiene viendo. una batería de litio también. Tiene una batería esto. Pero no es recargable. Esto termina la pitada, que no sé cuántas pitadas uno puede darle. Y ya se convierte en basura. En basura. Distinto al vapeador, que sí se puede recargar con las esencias. Las ¿sí? esencias y la batería también, ¿verdad? Y le estoy leyendo al doctor José Fusilo, Sí. quien es del Comité Científico de la Sociedad Paraguaya de Neumología, y está explicando que este tema del vapeador se está volviendo un problema de salud pública mundial. Sí. Acá creo que hay alguna disposición de salud pública que prohíbe que un menor de 18 años, por ejemplo, use. Pero en la práctica sabemos. ¿Quién controla? Y Nadie. controla. Y los padres asumirán las consecuencias también de una situación de un mal uso o de muchos una padres consecuencia. desconocen que sus hijos utilizan sí. el pot o el vape y otros a conciencia dejan, ¿verdad? Porque Que se lo hagan. volvió, digamos, su uso se volvió bastante masivo. Bastante masivo. Sí. Me parece una cuestión de moda. Sí. Y vamos a ver cómo sigue la investigación. Lo cierto es que se lamenta la pérdida de una joven, muy joven vida, y en estas circunstancias. Hoy también días de desalojos y de intervenciones fuertes de la policía. En Tembiapona. Tembiapona, colonia, una colonia San Jorge, creo que se llama. Sí, San Jorge. San Jorge, del distrito de Tembiapona, departamento de Caguazú, una propiedad de poco más de 1.700 hectáreas que Desde hace estaba... un año que estaba siendo ocupada. Sí, por un grupo reducido, 70 a 100 personas, y un desplazamiento de casi 500 efectivos. Sí. Esto cuesta plata. Por Esto supuesto. tiene que poner el propietario para lograr el despliegue de esta envergadura. Cerealistas de... Cerealista Campo 9. Campo 9 es una familia muy conocida Sí. de la zona que procesa granos precisamente. Bueno, Ya vamos a ampliar todo esto y mucho más. sí, señor. Vamos junto a Alexis Aveiro, quien está en la zona de Upané, para reportarnos acerca de un asalto. Hola, Alexis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Silvio, hola Aníbal, ¿cómo están? Buenas tardes, un saludo a ustedes y a los televidentes. Y a propósito también de situaciones que se dan en nuestro país, la inseguridad evidentemente va siempre anotando en las páginas diarias hechos como este. Y atención porque este tipo de asaltos se perpetran prácticamente a diario y son víctimas mujeres emprendedoras. Ya hemos reportado casos de este grupo que por lo general retira dinero de una fundación que es precisamente para fomentar el desarrollo y erradicar la pobreza en los barrios, y finalmente son interceptadas y asaltadas. La mayoría en la mayoría de las ocasiones, teniendo en cuenta que esta fundación realiza desembolsos a mujeres, precisamente son del sexo femenino las afectadas. Se llevaron 31 millones de guaraníes. Ustedes ven imágenes de apoyo a la camioneta en la cual circulaban sobre la calle Costañú, casi ruta Villeta-Upané. Ellas ingresaban a este sector cuando esa camioneta era interceptada por otro vehículo del cual descienden los asaltantes y a punta de arma de fuego, con mucha violencia, inclusive realizando o cometiendo una lesión a una niña que se encontraba en el interior del vehículo, logran llevarse esta importante suma de dinero. Toda la organización o todas las afectadas están reunidas, teniendo en cuenta que ya están denunciando inclusive la inacción policial a raíz de que en la comisaría o no le están tomando las denuncias o no están proveyendo datos. Datos, pues, se llevaron un teléfono celular. Este GPS sigue localizando el lugar en donde estarían los delincuentes, pero hasta ahora no hay reacción de la Policía Nacional. Pero vamos por partes, señora. Vos sos la víctima, una de las víctimas. ¿Qué fue lo que pasó y cómo están ahora? Y estamos todos choqueados porque golpearon el vehículo, rompieron todo el vidrio y todo con armado, ¿verdad? Y legalmente es impresionante, ¿verdad? Y nos fuimos ahí, casi no está haciendo nada. Era su comisaría, acá la que Sí, está cerquita. no sé cómo es. Sí. Bueno, Sí. ¿qué pasó? Contame qué es lo que pasó primeramente hace rato. Que no... ¿Entraron acá a la cuadra? Sí, estaba luego en el frente mío, se puso y bajando todo con arma de fuego ya. ¿Cuántos? ¿Y 4?
Por toditos son armados. El otro tenía escopeta, no sé qué clase, pero rompió en ese mi vehículo que no podía abrir la puerta. Porque me quedé choqueada y no podía reaccionar. Y todo rápido. Y después hay mucha... ¿De dónde sacó la plata? O sea, ¿qué parte de la camioneta estaba? Estaba en mi mochila. En tu mochila, vos tenías la mochila. ¿Tu nombre, señora? Graciela. ¿Vos sos? Yo soy Selva Vareiro. Y a mí directamente me pidió la plata. Ya sabía que vos tenías. Sí. Te estaban siguiendo de que saliste. ¿De dónde salieron? Y de acá ahí se pusieron enfrente de la camioneta. Y yo le dije a ella, ¿qué Graciela? Mami, oye, me cató alguien. Le dije a ella. Y después se bajó 2 tipos a beber arma y nos pamos ahí de parabrisas ya ahí al lado. Y después le quería pegar a la criatura de ella, yo tenía en mi brazo a ella. Y después le dije yo, Anina Inupati, la mitambe, Anina mitambe Inupati, y yo le agarré así y me rompió acá. Y le dije, épico le digo, yo no tengo la plata, ¿qué plata voy a tener? ¿Qué plata voy a echar de cota? ¿Qué plata voy a echar de cota allá? Hoy no pata, pero yo hoy no pago, ahí se la mitambe, yo ni no pa mitanda, pepe la mochila, le dije. Y ese ahora ya la mochila ahora abrí, ahora ya ve la plata. Y de asegura, es apoya todo. Apoyo llevo le a otro lado, otro, pero que la plata yo le ayure con cosa compañera, pe cartera. Ayure la chofer, pe la cartera, pende celular, pende cartera. Dame, rápido, Perú plata, directo y con humores. ¿Moví PPC? Ahora yo me hice centro y lo Ñembuy. Sí. ¿En la fundación? Sí, fundación, ahora retira Banco Visión y la plata. 30 millones, 31. No, 71 millones retira. 71. Sí. Vamos, buenas ahí. 31 lo que se bueno. Sí. ¿Acuerdas, o cañín, ruta o todo? Sí, o sea, ruta de Joitegue. Ahora que la chapa número, ahora vamos a hacer la policía para no coincidir ese. Pues ya hoy también. Se fueron a la comisaría y ¿qué pasó ahí, señora? Nosotros nos fuimos a la comisaría, justamente nos fuimos a preguntarle quién era el fiscal de turno y queríamos su número para hablar con él y primeramente le pedimos hablar con el comisario. Le dijimos queríamos y nos dijeron que el comisario está muy ocupado ahora por el asalto millonario que hubo acá y le dije, señor, nosotros que somos las víctimas, le dije, y justamente por eso queremos saber porque el vehículo se encontró abandonado, obviamente ha de tener huella para que el fiscal pueda ordenar una pericia y se puede hacer eso. Levantamiento de la evidencia. Exactamente, de evidencia para saber por lo menos, ¿verdad? Porque... ¿Y dónde marca el GPS? Y el celular que se llevó tenía GPS y estaba activo todo, sí. ¿Está marcando todavía? Todavía mi teléfono mío tiene rastreo satelital. Y yo le dije al policía, llamana, pregunta, porque yo tengo, le dije. Porque yo me dijo de la empresa que yo compré, me dijo que tiene, y llama. Y no, porque espera un rato. Después te voy a hacer. Así no tienen. Y no nos pasó a hablar con el comisario. Y ahora nosotros te decimos a vos, a través de la prensa, queremos hablar con el comisario. Queremos saber qué está pasando. Porque acá, esos 2 policías de esta subcomisaría no nos dicen nada. Dice, están nuestros camaradas especiales en eso. Esos técnicos están trabajando en eso. Criminalística nos dicen. Pero no nos dan una información de qué es lo que está pasando. ¿Dónde está el vehículo que se encontró ahora? El vehículo se encontró hacia Thompson, hacia 25 Paso de Oro, hacia ahí. No tan lejos de acá, más o menos. No tan lejos de acá. Y nosotros queremos que el comisario se comunique con nosotros, queremos hablar con él. Acá le van a esperar, porque acá conoce la fundación, o sea, acá que trabajan todas las de la fundación, ¿no? Sí, sí. Todos somos de acá. Y por eso lo que... ¿Y por qué acá en la subcomisaría se niegan a darnos datos si nosotros somos la víctima? ¿Qué es lo que está pasando acá entonces? ¿Qué pasó? Nosotros llamamos. Llamaban y no la atendían en la comisaría. Mi tía se fue a buscarle en la comisaría y los policías estaban durmiendo ellos, mientras que nosotros estábamos sufriendo ahí. Ellos después llegaron como si nada. ¿Qué pasó? Sí. Y nosotros ahí nos quedamos, le dimos el número. Ya nada lo que pasaba. El número de chapa le dimos al policía o al subcomisario que sea, le dimos y nos dice, no coincide con el número de chapa, dice. He robado, evidentemente. Y bueno, y justo sale. Y justo. Cuando ellos vinieron acá dijeron que había 5 patrulleras detrás de... Señora? A las 2:30 y 45 por ahí. Y nosotros llegamos, la camioneta seguía en el lugar del hecho. Vino gente de criminalística, vino alguien a revisar, a mirar, a levantar.
Nadie no vino, solamente vino esos 2 policías de la subcomisaría, tampoco vinieron de la comisaría central, no sé qué comisaría nadie vino, criminalística nadie. O sea, ellos dijeron que estaban 5 patrulleras detrás de los delincuentes en ese momento. Nos hizo escucharlo en la radio, pero no sé qué pasó ahí. ¿Por qué se les escapó si estaban detrás de ellos? O sea, la plata es para hacer trabajar. Para hacer trabajar. Sí. Todo el mundo, todos nosotros trabajamos con Fundación Paraguaya. Sí, todito trabajamos. ¿Cómo afecta eso? O sea, ¿qué van a dejar de hacer? ¿Qué van a dejar de recibir? Además de la plata. Sí, de la plata. Y no podemos trabajar así. El dinero no tiene seguro, dice. Una vez que se le entrega ya... Sí, ya es responsabilidad de nosotros. Gracias, señora. Muchas gracias. Bueno, realmente lamentable todo lo que estamos escuchando acá en el sentido de la inacción, por lo menos de la Justicia Jurisdiccional. Si bien ellos justifican diciendo que ya los policías especializados como criminalística, la Brigada Central, porque es jurisdicción de la Central, están trabajando, ellos creen que hasta ahora esa inacción está permitiendo que los delincuentes puedan escapar, teniendo en cuenta que hay un teléfono que pueda estar funcionando y con el rastreo activo. Sí, señor. A ver, ahora para precisar nomás, una de las señoras te dijo que retiraron 70 o 71 millones de guaraníes y que se llevaron... 71 millones de guaraníes retiraron y se llevaron 31 millones de guaraníes. Ajá, y la otra parte por lo menos pudieron recuperar, rescatar, guardar. Y la otra parte estaba oculta en algún lugar del vehículo, por eso no se llevaron la plata. Ajá. Ahora, vos estás en el local... ¿En esta camioneta estaban? Sí, la JMC. La camioneta afectada, sí, la JMC. Sí, fíjate vos inclusive que están los rastros todavía del vidrio roto, de lo violento hacia adentro. Podemos ver también todo eso que ya veíamos también en la imagen, porque esto nosotros lo captábamos en el lugar del hecho. Las otras imágenes, las previas. Sí. Ahora, lo que sí también me llama la atención es que no haya llegado el personal de criminalística a levantar las evidencias acá de la puerta, o si hubo algún contacto también. Sí, las huellas dactilares, sí. O sea que como que están ninguneando... A estas señoras, ¿verdad? A estas y vos mujeres. sabés que da esa impresión, esa es la impresión que tengo. Porque ya se viene la noche, las horas son claves para un eventual rastrillaje positivo, digo. Claro, salvo que nos digan que los de la brigada están trabajando y criminalística está en el lugar en donde se encontró el vehículo abandonado, porque hay un vehículo abandonado en la zona de Thompson. Es un vehículo aparentemente de la marca Toyota, color plateado. Ese es el detalle que dan las víctimas. Toyota color plateado. Y sí, coincide por lo general por los vehículos o con los vehículos que suelen ser utilizados para este tipo de atraco. Eso sí, manejaban información certera de cuánta plata retiraban, de dónde retiraban, y sabían evidentemente que estas mujeres tenían el dinero y una importante cantidad de dinero. 31 millones de guaraníes a esta altura es mucha plata. Sí, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Y estamos compartiendo también la fotografía precisamente del automóvil abandonado por los delincuentes. Aparentemente tuvieron un percance con uno de los neumáticos y quedaron medio atascados ahí en un tramo vecinal en la zona de Paso de Oro, una zona bastante especial también porque varios cadáveres fueron hallados. Paso de Oro tiene la característica que las calles son similares a estas, de tierra. Así mismo. Bueno, Alexis, vamos a seguir en contacto. Hasta luego. Hasta luego, compañero. Bueno, otro tema del día tiene que ver con la presencia, aunque no hizo ninguna declaración, del gerente propietario de Tabesa, José Ortiz. José Ortiz. En compañía de Pedro Velar. Sí, estuvo ante la comisión. Bicameral. Sí, bicameral de investigaciones antilavado del Congreso. Y bueno, Pedro Velar dijo, bueno, señores, queremos que nos precisen, nos entreguen primeramente los documentos que tienen en contra de José Ortiz y de Horacio Cartes para que podamos defendernos, y también que nos establezcan, nos den una lista de los documentos que requieren para que nosotros podamos presentarles. Hasta allí parece todo normal, regular, procesalmente hablando. Él citó el artículo 17 de la Constitución Nacional, el 18 también de la Constitución Nacional y la ley 137 del año 93. O sea, en síntesis, don José Ortiz no tiene ninguna intención de colaborar con la comisión. Dijo, o sea, no quiere hablar. No quiere mientras no se tenga esos documentos.
mientras no tengamos los documentos que esta Pero comisión tiene, aclaraba también el senador Querey de que este no es un proceso ordinario. Me trae a colación también cuando se daba los procesos de juicio político, por ejemplo, ¿verdad? Sí, por eso pues, es lo que dice el artículo 17 de la Constitución, voy a leer, de los derechos procesales. Sí. En el proceso penal o en cualquier otro que pudiera derivar otro pena o sanción. Pena o sanción, toda persona tiene derecho a tener acceso a todo el contenido. Pero en fin, con esta postura, entonces... Acordate que cuando a Lugo lo iban a enjuiciar políticamente, sus defensores citaban y recitaban el artículo 17 recuerdo, de la Constitución Nacional, y por supuesto el sector de Horacio Cartes y varios otros sectores dijeron, no señores, esto es un juicio político. Y ahora viene Horacio Cartes y le arguye lo mismo, ¿verdad? Sí, o sea, el representante. El representante, claro. En este Pedro caso. Ovelar. Pero van a ser vueltos a como convocados, de vuelta. Pero no ahora, creo que se avance mucho con esta actitud, digo. No. Ahora, la comisión tendrá que ver de alguna otra manera de... Y según que sostener... si no vienen, le vamos a... ¿Aplicar la sanción establecida, vamos a hacer que vengan a través de la fuerza pública. Y la fuerza pública es la policía, y la policía tendrá que actuar en base a una orden judicial. Ponerle que le lleven y le hagan sentar ahí. ¿Y si no quiere declarar? ¿Si no quiere colaborar? Silencio. Claro. Me abstengo. En fin, una situación bastante delicada. Pasa por la voluntad. Y claro, y en medio de todo eso se daba también el allanamiento al aeropuerto Guaraní y el hotel. ¿Tarde el Lendoma? Sí. Osmar Legales estuvo encabezando este procedimiento, se extendió hasta casi las 3 de la tarde, ¿no? Sí, Osmar Legales y Alicia Saprissa estuvieron ahí. Estuvieron en el aeropuerto Guaraní. Sí. Varias dependencias de la estación aérea fueron verificadas por la comitiva fiscal y después al hotel Dassler. Y aparentemente se incautaron algunas documentaciones, pero no sé, vamos a ver qué tanto pueden avanzar también. Como decís, después de varios días se da esta constitución fiscal. Si vinieron de encubiertos, qué sé yo, ¿qué documentos? ¿Qué es lo que se va a consignar en papeles, por ejemplo? No sé. Nada. Porque ahí está todo reglado, todo normal, ingresaron, se presentaron ante migraciones, más se bien retiraron de vuelta. Operativo parece que es, digamos, producto de una presión. Hagámosalgo.com. Sí, señor. Bueno, está en la zona de la Chacarita la compañera Araceli Romero acompañando esta diligencia también a partir del hallazgo de un cadáver en esa zona. Araceli, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Si es así, en el transcurso de esta tarde se halló un cadáver. Se trata de un hombre de 58 años de profesión cuidacoche que vivía en esta zona del barrio Ricardo Brugada, más conocida popularmente como Chacarita Baja. Sería en esta zanja, que es causa antequera, en donde los vecinos encontraron su cadáver. Por supuesto, se presentó una comitiva policial fiscal para poder realizar las pericias correspondientes, y el forense que estuvo trabajando en las horas anteriores mencionaba de que sufrió una muerte súbita. De hecho, que en el cuerpo a simple vista no se ve ningún rastros de violencia o de golpes. Pero recorriendo un poquito esta zona, vemos, según nos indicaban los vecinos, que este señor cada vez que regresaba del centro de la ciudad de Asunción para poder ingresar a esta zona que está un poco alejada y están esos pasillos para poder llegar hasta donde él habitaba, cruzaba por esta especie de cañaveral, por así decirlo, esta rama acá, y tenía que cruzar por todo lo que sería esta zona, esta vereda, casi ya cayendo al precipicio acá de este cauce, para poder ingresar hasta la vivienda en donde él mismo habitaba, en donde los vecinos presumen que él había sufrido un infarto, perdió el control y terminó caído se desvaneció y terminó en la zanja. Pero bueno, la peligrosidad de este cauce, señor. Sí, mortal, porque no solamente para personas de edad adulta, sino también para los niños. Acá prácticamente estamos olvidados por la autoridad pertinente, que nunca, siempre promesa y nunca vinieron a ver cómo está, porque dicen que no hay proyecto acá en la zona baja de la Chacarita. Con urgencia pedir muro de contención. Muro de contención, necesitamos más o menos 1000, casi 1000 metros luego de allá, bajeando ya hacia la costanera.
porque es sumamente peligroso. Familia Peicoco Apeco Cosona. Cosona prácticamente estamos 50 por ahí, 50 familias. Está mitad ya veíca todas agua. Y cada vez que llueve el raudal que viene, y cada vez que viene se abre más, se desmorona más cada vez que viene la lluvia, saque el raudal. Y si la autoridad pertinente no nos hace caso, entonces dentro de 5 o antes puede ser que no vayamos todo en el raudal, todo, la familia. Bueno, señor, y Cature Mombeumi Orebe profesiona lo que caraí, pepe y cuachupeo y coa depende familia. Sí. Algo de personas de edad adulta, obrero me ha hecho alojamiento, viste que anda joga y puede invadir por nada, es una persona servicial, a papá interimpe, obrero me ha hecho como las ahí por disposición por ahora en día, pues ya obrero me ha hecho el alojamiento de hogar, pues. De que es viciante al alcohol, al tabaco. Buena persona, formidable, a servicial. Porque en Dorecoy la familia autolado. Orecoco y Tallira, pero ya cuñé de casos recursos, algo ama de casa ante oía cuanga la oye cotea ni nada tema de oye curipa ahora la vegato mía. Algo en vida y algo breve el día que se llama no anga Penato Interno González Federico González porque anga pende ayudarte y algo en vida hoy no a lo mejor mejor duro anga Federico González a lo mejor anga o envía mío de cualquier ayudita y que tomarse a cuadro solventa Paco gato de ese pelio. ¿Ese pajera cocaray? Alejandro Vaya Costa. De 58 años. Entonces esta es la zanja en donde él cayó que trae mucho peligro. Los vecinos están pidiendo con urgencia un muro de contención, Aníbal y Silvio, para evitar de que ocurra otro tipo de accidente. Las criaturas, si es que salen, pueden caer, golpearse. Así como este sujeto, ¿verdad? Que se desvaneció y terminó cayendo y encontró la muerte. Cadáver. Ahora creo que perdimos la comunicación con ella. Bueno, supongo que ya se habrá procedido al levantamiento. Al levantamiento, en fin. Bueno, hablamos del caso de esta adolescente de Lambaré, Aníbal. Sí, señor. Vamos a escuchar un poquito a la doctora Luz Vázquez, quien habló acerca de lo sucedido con esta joven, repetimos, el día de ayer. Sí. El día de ayer en Lambaré, el papá, según el papá, la niña, la joven, llegó a la casa y preguntó por un elemento que al describir sería el vapeador o el pot, y que aparentemente eso, al inhalar, al aspirar, explotó y le provocó serias lesiones internas. Sí. Y a pesar del esfuerzo de los médicos del hospital de Lambaré, no la pudieron salvar. No. Precisamente la médica que intervino en el caso. Tenemos su versión. El nivel de atención acá nosotros limitamos hasta 15 años, teniendo en cuenta de que nosotros, como les repito, la infraestructura para pediatría de repente contamos ya con camas pequeñas, entonces obviamente por el rango etario que nosotros estamos atendiendo, la verdad que nosotros no tenemos antecedente alguno de este tipo de casos, ¿verdad? En pediatría, pero en realidad esa es una paciente que está dentro del campo pediátrico, pero para mejor atención nosotros dividimos la misma, o sea, 16 años para arriba ya atienden, médico de familia, muchas veces asistido con pediatría, clínica médica, y menores o hasta 15 años en pediatría. Entonces por ese rango etario yo presumo que nosotros no tenemos ese tipo de antecedentes aún, ¿verdad? Porque sabemos que cada vez estos chicos inician mucho más temprano esos hábitos lastimosamente, ¿verdad? Bueno, así hablaba la doctora Luz Vázquez, entiendo que ella es la jefa del área de urgencias del Hospital General de Lambaré. Ahora vamos a escuchar lo que decía la fiscal Gladys González conversando con nosotros telefónicamente. La comunicación que tuve fue del Hospital de Lambaré en el día anoche. Sí. En donde me refirió de que compareció, le llevaron unos familiares a esta adolescente, quien posteriormente falleció en el nosocomio, que aparentemente
tuvo una intoxicación o una explosión por el tema del vapeador, pero eso aún no está confirmado teniendo en cuenta de que se ha incautado el vapeador y no se encuentran signos aparentes de ello. Sin embargo, eso se va a someter a una pericia para determinar si en realidad fue un desperfecto o fue una alergia que tuvo esta joven en relación a eso. La información que me dio el médico que la atendió fue que ella llegó con un cuadro bronquial, un cuadro respiratorio, lo cual le impedía a ella respirar. Aparentemente era como un signo de alergia, pero que no puede determinar con precisión, pero las expresiones que me brindó el médico forense, el médico que la atendió, fue de que fue a causa del vapeador, pero eso aún no está confirmado, puesto que todavía no podemos conversar con los familiares con propiedad, teniendo en cuenta que ellos están velándole a la joven. En medio de estas circunstancias puede recabar alguna información que nos pueda ayudar a determinar las circunstancias exactas que llevó a esta joven a fallecer. La generalmente es para determinar la causa de fallecimiento. En este caso, la causa de fallecimiento ya fue determinado por el médico que la atendió y les pidió el certificado de función del día de ayer. No obstante, nosotros estamos queriendo dialogar con los familiares que ellos desean, en todo caso, por eso tiene que ser con autorización de los familiares, porque nosotros el Ministerio Público nos movemos a partir de la existencia de un hecho punible. Acá todavía no sabemos si existió un hecho punible que investigar, únicamente tenemos el dato de que una joven falleció a causa después de haber inhalado este producto. Bueno, pero más allá de la existencia o no de un hecho punible, lo importante es esclarecer qué llevó a la muerte a esta adolescente, a esta joven. Claro, porque ya estuvimos hablando que el uso de los vapeadores, los POD, está siendo considerado hoy en día como un problema de salud pública mundial. Y al escuchar a las mismas fiscales diciendo, no tenemos con precisión si fue el vapeador, si fue un problema bronquial, si fue, como dijo, una alergia, la causa de la muerte, bueno, para eso justamente se hace una autopsia, para establecer con exactitud. No hay precisión en cuanto a la causa de muerte. Y ampliando un poquito más las declaraciones de la doctora Luz Vázquez, a quien escuchábamos sus declaraciones recientemente, ella dice que ya llegó sin signos vitales la joven, que entre los médicos procedieron a una reanimación cardiopulmonar avanzada, RCP como le llaman, que salió del paro por unos minutos pero que sufrió otro paro. Tuvo un trauma de tórax, la joven, trauma de tórax mixto, el cual le produjo un shock hipovolémico, que probablemente fue la causa de muerte. Se le colocó un drenaje pleural e incluso se le drenó la sangre. Por la boca ella tenía una hemorragia bien activa. Entonces los médicos y el personal sanitario estuvieron más de 2 horas encima de la paciente. La reanimación fue por más de 1 hora y media. Incluso recibió transfusión sanguínea porque también perdió muchísima sangre. Pero ese es el dispositivo que rescataron como evidencia. Ese es un POT. Sí, y externamente al menos no sé si llegase a explotar eso, si tenía que quedarse así nomás. Por eso hay demasiadas dudas. Sí. Bueno, pero ellos son los que saben, ¿verdad? Y sí. Los fiscales, supuestamente, porque no hay un hecho punible en Ñandeco. Pero igual hay que esclarecer qué mató a esta joven. Bueno, decíamos que hoy se dio la convocatoria, se esperaba la presencia del diputado Erico Galeano y del señor José Ortiz. Erico Galeano no compareció porque alegó tener COVID. De hecho, remitió un documento justamente confirmando estar con coronavirus. Y que en consecuencia está en una suerte de aislamiento. Sí, que ayer le dieron el resultado positivo y está guardando reposo. El que sí se presentó pero no dijo absolutamente nada, el que no declaró ante la CBI fue José Ortiz, uno de los hombres fuertes, gerente, accionista de Tabacalera del Este. Y sí. Ahí lo vemos, al lado de Juana Fara. Efectivamente. Y estuvo ahí unos minutos y después se retiró. En compañía de su abogado también. El que se quedó a hablar, Pedro Ovelar. Con la prensa y explicó del por qué José Ortiz no puede todavía dar ninguna versión. Citó artículos constitucionales y la ley 137 del año 93 que regla
uno de los artículos de la Constitución Nacional referente a la conformación de las comisiones bicamerales de investigación y sus facultades. Y decía Pedro Ovelar, primero que esto es una persecución política, no contra José Ortiz, sino contra Horacio Cartes. Decía, no podemos venir nosotros a declarar, a hablar sin saber qué elementos se tienen en contra nuestra, en contra del declarante, del convocado, y también necesitamos que nos den la lista de los documentos que requieren, y sin problema le vamos a arrimar. Jorge Querey dijo, esta instancia no es jurisdiccional, es una cuestión administrativa, no hay por qué temer, y no obstante vamos a volver a llamarlos, tanto a Erico Galeano como a José Ortiz en el transcurso de los próximos días. Sí, tenemos las declaraciones del abogado Pedro Ovelar. Porque la nota de convocatoria de la comisión bicameral señala de que hay documentos fehacientes sobre la comisión de hechos punibles de lavado de dinero y delitos conexos. Por tanto, ante esa requisitoria se dispara lo que establece el artículo, el párrafo cuarto del artículo 195 de la Constitución, que consagra las garantías constitucionales y procesales. Entonces pedimos copia de toda la documentación que tiene la comisión, dichos documentos fehacientes, para tener acceso, derecho a la defensa respecto a esos documentos, y él se excusa de declarar porque la propia ley reglamentaria del artículo 195 determina de que él lo puede hacer. Realmente parece que esto es una persecución política. Al ser una persecución política, nuestro representado está en condiciones de afirmar de que tanto la CEPRELAB como la CBI, como la Secretaría Anticorrupción, están en un proceso de encontrar cualquier tipo de responsabilidad de Tabesa de sus directivos, y en especial un ataque al expresidente Horacio Cartes. Entonces, nuestro derecho constitucional es ampararnos en ese artículo 18, pedir toda la documentación que obra en su poder, y por tanto, esta audiencia no se pudo realizar. Y no hay una acusación formal, porque no estamos hablando de un estamento fiscal ni judicial, están hablando de una comisión que lo que busca es justamente esclarecer este tipo de hechos, abogado. Cuando a usted le citan y le dice, tenemos documentos fehacientes en contra suya de que cometió ilícitos de lavado de dinero y delitos conexos, y venga usted a declarar y traiga toda la documentación que tiene en su poder, ¿usted cómo se sentiría? Que está siendo invitado a una fiesta, a una charla informal de amigos. Vamos a ver para cuándo se los convoca de vuelta. Y si acuden, ¿verdad? Y si acuden y declaran también, o sea, brindan alguna versión. Bueno, el senador Jorge Querey justamente respondió a esta postura expuesta por el abogado Pedro Ovelar. Amplió también sobre la competencia de esta comisión especial del Congreso Nacional y la obligación que tiene al respecto todo ciudadano. La finalidad de las comparecencias ante esta comisión hacen referencia justamente a tener las informaciones de primera mano. Nosotros documentaremos oficialmente en el proceso de trabajo de esta comisión, pero ellos tienen la obligación constitucional de comparecer y de dar sus argumentos. No existe una acusación formal, pero categóricamente, si estamos investigando lavado de dinero, si estamos lavando delitos conexos, tenemos la obligación de preguntar cuestiones que hacen referencia al trabajo normal de una persona o de una institución. Esa es la respuesta que buscamos del señor José Ortiz. Si él no viene a declarar, por lo tanto, haremos uso de los recursos que la Constitución Nacional nos provee para tratar de que ellos comparezcan. Nosotros no podemos remitirle una documentación. Nosotros lo que hacemos es de cuestiones denunciadas públicamente, tanto en el ámbito nacional e internacional, algunas documentadas y otras no, a la cual ellos debieran darnos las aclaraciones correspondientes. Creo que en realidad esto en realidad se llama embarrar la cancha.
Embarrar la cancha. Y de hecho, porque hay que decir, Silvio, que esta comisión no tiene ningún documento. Y más no, que publicaciones periodísticas. Claro, publicaciones periodísticas y también, bueno, todo lo que se venía señalando respecto al reporte de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero. Y eso que ya se filtró a través de los medios de comunicación y nada más. Y en otra parte, el senador Jorge Querey hacía referencia precisamente a la actitud, digamos, poco colaborativa de los directivos de las empresas tabacaleras. Se ha puesto a disposición a través de un abogado que estuvo presente en representación y con poder de la empresa, excusándose de presentarse sobre algunos argumentos que no tienen razón de ser. En primer lugar, esto no se trata de un juicio, no es una cuestión jurisdiccional y acusatoria. Aquí es una cuestión de solicitud de información con respecto a diferentes temas que hacen a, vamos a decir, a la producción tabacalera, a la comercialización y al supuesto hecho de contrabando ilícito o tráfico ilícito de cigarrillos hacia el Brasil y hacia otros países. El segundo argumento que ellos hablan es del argumento de que nadie tiene la obligación de autoincriminarse o de acusarse o de aceptar acusación. Aquí de lo que se trata es de informar. El planteamiento de ellos jurídicamente no corresponde. Esto es una instancia constitucional a la cual ellos no se pueden negar. Nosotros no vamos a recibirle al abogado de la empresa que tiene el poder porque no corresponde que nosotros hagamos un debate jurisdiccional. Tabacalera Hernandaria. Sí. En esta parte se refería a los representantes de la tabacalera Hernandaria que decidieron no presentarse. Y enviaron un abogado. Un abogado. Bueno, siempre en el ámbito también de esta serie de investigaciones, ahora pasamos a este allanamiento o constitución de la Fiscalía. Allanamiento fue, ¿no? Allanamiento. En la sede, en las diversas dependencias del Aeropuerto Internacional Guaraní. Sí, a ver, 13 de mayo al 16, estamos a un mes. Sí. Un mes y una semana más o menos. Prácticamente. Estuvieron en todas las dependencias administrativas, operativas, depósitos y varias horas. Y cerca de las 3 de la tarde terminó todo. Sí. Salió a hablar el fiscal Osmar Legal. Efectivamente, señalando también que otros funcionarios de la Fiscalía estuvieron igualmente por el hotel donde se había hospedado esta comitiva venezolana iraní. En el Hotel Dazzler de Ciudad del Este. Hay videos, todo en relación al carguero, evidentemente, y lo que tenga que ver con la investigación. Todo lo que tenga que ver con la carga, todo lo que guarde relación con estos hechos, tenemos que tener en cuenta que aquí estuvieron varias instituciones. En realidad, cuando hay este tipo de cargueros, están trabajando varias instituciones, entonces estamos colectando toda la información de las mismas. Todo está dentro de la línea de trabajo que establecimos en el equipo de fiscales. Vamos a llevar toda la información para posteriormente trabajar sobre la misma. Es muy pronto para sacar conclusiones y además de eso, estratégicamente sería un poco irresponsable. Hay varias aristas interesantes y que nos llaman la atención, pero vamos a tener que ser pacientes sobre la construcción de esta investigación. Se entrevistaron funcionarios de las 3 instituciones, tanto de DINAC, de Migraciones y también de Aduanas. También solicitamos informe interín, nosotros realizábamos los actos, nuestros funcionarios se constituyeron en algunos hoteles, todavía no podemos adelantar los nombres, pero son varios. Hay varias cuestiones que son de importancia dentro de la línea de trabajo que estamos estableciendo. Lastimosamente no puedo adelantar mucho porque justamente el celo que tenemos sobre esta investigación es bastante importante. A través de la Oficina de Asuntos Internacionales, en una cooperación con ellos. Ya interín nosotros realizamos estos allanamientos, ya funcionarios nuestros se constituyeron en los lugares. Bueno, vamos a hablar, Silvio, de este caso. Y tiene 2 aristas. ¿Sí? Esta historia. ¿Dónde ocurrió? Motochorros asaltan a una mujer que se desplazaba en una motocicleta. Esto en el barrio Estación, en la zona de Villarrica. Camino a la iglesia Sagrado Corazón de Jesús. Estamos viendo la imagen. Ahí iba o sea, ella iba a bordo de su moto, la mujer. Sí. Le interceptan otros motobandis. Ocurrió esta tarde, alrededor de las 16. La mujer se encontraba
en su moto, en compañía de una menor. Sí, ahí la vemos cuando fue despojada de su bolso con sus pertenencias. Estas son las imágenes. Sí. ¿Y después? Bueno, por supuesto. ¿Y qué pasó después la otra arista? Ahí mira un poco. No, y la sacó de la pista. De la pista, mira un poco. ¿Y ahí qué pasó? Y bueno, a machetazo le recibió su mamá al enterarse que su hijo supuestamente fue uno de los ladrones. Ah, o sea que el propio hijo le asaltó a la madre. No. La mamá dice que al enterarse que él mismo fue uno de los propiciadores del robo a esta mujer, machete pupe le recibió. Ya, y ahí le aplica unos cuantos golpes a su hijo adolescente, que sería uno de los asaltantes. Sí. Mira, oye, déjala corregir, güey. Podemos poner en pantalla compartida, Iván, si se puede. A ver, ambas imágenes. Ya ven. Viste, tiene una campera negra. El moto asaltante. Y él también, coincidentemente, este joven está con una campera negra. Ya. Suerte que la señora no cayó mal, junto con la criatura. No cayeron muy mal. Pero ella fue despojada de su cartera, no de la moto, ¿verdad? ¿Tiene audio el video de la mamá? Que le arrebata el bolso, pegándole al hijo. Vamos a compartir un poquito. Y aquí ve la reacción de los internautas con relación a la mujer, su actitud, digo. Sí, corregí yo. Corregí, varete. Y le sujeta con una mano y con la otra le aplica unos machetazos. Unos machetazos. Hay que aclarar que no es la parte del filo, ¿verdad? Claro, no es para producirle heridas cortantes, ¿verdad? Sí, no, hoy ando y mi metal. Sí. Y pupire. Sí. Muy fuerte el castigo. Bueno, esto acontecía en la zona de Villarrica, departamento de Lobeira. Con esto nos vamos a la pausa. Rechazan recusación de Ramón González Daer. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia canceló el patrocinio del abogado Juan Francisco Eliseche en el pedido de recusación promovido por Ramón González Daer. Además, se rechazó la intención de apartar al ministro Alberto Martínez del caso. Prosigue juicio por masacre en penal de San Pedro. El juicio oral y público a los 24 acusados por la masacre de 10 miembros del clan Rotela en la Penitenciaría Regional de San Pedro en el 2019 prosigue su juicio oral. En la fecha se procedió a la exhibición de las imágenes de circuito cerrado y la identificación de acción y posición de ese día a los acusados. Adolescente murió por explosión de vapeador. La fiscala Gladys González indaga las circunstancias de la muerte de un adolescente de 16 años por supuesta explosión de un vapeador, registrado este martes. La víctima llegó a la sala de urgencias del hospital de Lambaré y tras un paro respiratorio se produjo su deceso. Acuerdo para ingreso de Finlandia y Suecia a la OTAN. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, la primera ministra de Suecia, Magdalena Andersson, y el presidente de Finlandia, Sauli Niinisto, firmaron este martes un acuerdo en virtud a la cual Ankara levanta su veto a la adhesión de Helsinki y Estocolmo a la Alianza Atlántica. Libertad quiere avanzar de fase. Libertad disputará este martes frente a Paranaense el cotejo de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2022. El encuentro se jugará en el estadio Arena da Baixada desde las 20:30 hora paraguaya. Los números del Gumarelo en octavos son buenos, teniendo en cuenta que de 9 participaciones clasificó 6 veces a los cuartos de final.
Actualizamos datos del tiempo de acuerdo al reporte del Servicio Meteorológico Nacional. Fíjense allí en su pantalla, 16,6 la actual temperatura, el cielo está cubierto, la sensación térmica 15,7 grados, humedad todavía elevada, 82%. Por ahora vientos de dirección sur-suroeste a 20 kilómetros en la hora. Los vientos del sur que van a persistir a lo largo de la noche y la madrugada. Todavía existe la posibilidad de algunas lloviznas. Mañana la mínima estimada 10 grados. Al pronóstico extendido, repito, mañana la mínima 10, la máxima 19 grados. Mañana se prevé un día frío a fresco, con cielo nublado, parcialmente nublado, con vientos del sur luego variables. El día jueves la mínima 12, la máxima 24 grados. Neblinas en las primeras horas. Día viernes 15, la mínima 27 grados, la máxima estimada. Vientos moderados del noreste ya durante toda la jornada, prácticamente un día de fresco a cálido. El día sábado 16 grados, la mínima estimada, 27 la máxima estimada. Fíjense, la máxima precisamente ya muy elevada. Incluso hablan de 30 grados ya. Para seguir ampliando un poquito esto que tiene que ver con el uso de estos dispositivos electrónicos, vapeadores y similares, y también la regulación en materia de salud pública. Sí, señor. Vamos a conversar con la doctora María Antonieta Gamarra de Dinavisa. ¿Cómo le va, señora? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Aníbal, Silvio, ¿cómo están ustedes? Bien, señora. Bueno, ¿qué podemos referir de la cartera de salud, la dependencia a su cargo respecto a la regulación sanitaria sobre vapeadores y similares? Sí, nosotros desde el año pasado tenemos una normativa con respecto a los establecimientos autorizados para importar y también los requisitos para la autorización para comercializar. Hemos dado un plazo de adecuación, un plazo para que los importadores puedan reunir toda la documentación necesaria para el efecto, y justamente hoy, antes de que ocurra esta noticia que me enteré por vuestro canal justamente, estábamos sacando un informativo recordándole a los importadores que tienen que tener ya iniciados sus trámites de autorización, porque de otra forma no van a poder seguir importando estos productos. Los requisitos son documentales y son también algunos datos técnicos con respecto al porcentaje de nicotina que permite la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Entonces, hoy nosotros estamos en ese proceso y a partir de agosto ya no van a poder importar si no tienen la autorización de Dinavisa. ¿Cuántos importadores tenemos hoy en día de estos productos, señora? Exactamente el número no te puedo decir, quizás mañana en la oficina te puedo dar ese dato, pero son más de 10 las empresas y están importando todavía sin el registro, sin la autorización, digamos. Por eso que hoy les recordé que tienen que ir ya presentando. En este momento tenemos 3 empresas que han solicitado la autorización para comercializar estos productos. ¿Y se puede importar sin el registro, doña María Antonieta? Es que en realidad no es un registro sanitario porque no se trata de un producto para la salud, ¿verdad? Ajá. Lo que nosotros hacemos en este caso, tanto en el tabaco como en los vapeadores, es autorizar la comercialización teniendo en cuenta los datos de seguridad del producto, la emisión que tiene de nicotina y que es lo que ellos declaran, y nosotros debemos corroborar que eso esté de acuerdo a los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, y además que contengan todas las alertas. Estas alertas que seguramente ustedes suelen ver, que es fumar daña la salud o prohibida su venta a menores de 18 años, ese tipo de cosas. Entonces, al contar con todos los requisitos, además de tener los datos, en el caso de los vapeadores, bien del tipo de dispositivo que se utiliza, entonces ahí recién le vamos a dar una autorización de comercialización. Pero lo que vigilamos justamente es que contengan todas estas alertas de tal forma a que la ciudadanía, por lo menos antes de utilizar estos instrumentos, digamos, tengan conocimiento de cuáles son los riesgos. Ahora, doctora, además de las alertas que usted estaba señalando recientemente,
¿Cómo la autoridad de salud pública puede certificar el contenido de estos dispositivos? ¿Hay algún mecanismo para el efecto o simplemente nos ceñimos a lo que el fabricante declara? Nosotros hasta ahora nos ceñimos a lo que declara el fabricante, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque justamente no se trata de un registro, sino que es una autorización de los cuidados que se tiene que tener con este producto, más que nada, ya que no se trata de un producto para la salud. Pero lo que sí hoy estuvimos conversando en la posibilidad de, con el doctor Guillermo Sequera y la Dirección de Vigilancia de la Salud en su departamento de enfermedades no transmisibles, poder hacer una campaña en conjunto con otras instituciones, incluso para ir, sobre todo para que la gente se entere de qué es lo que contienen estos vapeadores, cuál es su composición, si tienen nicotina, algunos no tienen nicotina, pero cuáles son los riesgos, y sobre todo por el uso que vemos que en los menores realmente es alarmante, ¿verdad? Entonces, nosotros deberíamos de hacer una campaña de concientización. Esto no es algo que Dinavisa sola puede resolver, va a tener que resolver con otras instituciones e incluso con ayuda de los padres en el caso de los menores, ¿verdad? Ya cuando cumplen la mayoría de edad es como más, pensamos que uno es más responsable de sus actos, pero tratándose de menores siempre necesitamos la colaboración de los padres también. Uno leyendo en internet, por ejemplo, se encuentra que lo que uno fuma, digamos, o no sé cómo le llaman, lo que inhala es un producto derivado de cannabinoides, que es no es droga, un producto sintético supuestamente. Ese tipo de cosas a ustedes el importador le declara, por ejemplo. Pero eso es otra cosa, no está autorizado el uso recreativo del cannabis. Por lo tanto, ninguno de estos instrumentos, estos dispositivos que contengan cannabinoides puede tener autorización sanitaria. El uso recreativo en el Paraguay del cannabis todavía no fue autorizado, por lo tanto, estos dispositivos no están autorizados. Estamos hablando de los vapeadores que contienen nicotina, esencias o algún otro tipo de solución con esencias, con o sin nicotina. Pero no estamos hablando de que ellos puedan contener cannabis o cannabinoides. Pero tampoco tenemos la certeza que contenga o no cannabinoides, ya que solamente nos ceñimos por lo que declara el importador o el fabricante. Claro, pero si fuera necesario, en el caso de cannabinoides, tenemos la ayuda de la SENAT, que sí tiene laboratorios que pueden hacer ese análisis. Pero no lo hace, suponemos, ¿verdad? Porque no está permitido el uso del cannabis. O sea, cualquier dispositivo que contenga cannabinoides en este momento de estos vapeadores no está permitido. O sea, estos vapeadores que presentan esencias y con o sin nicotina, sí se podría analizar si es que nosotros sospechamos que tiene cannabis, porque la SENAT nos lo va a poder decir, ¿verdad?, a través de su laboratorio. Pero no está permitido ese uso, no es libre la venta, por lo menos desde la autoridad sanitaria, tanto del Ministerio como de Dinavisa, el uso de esos productos no está permitido. Ahora, pero cuando hablamos de estos vapeadores y otros similares, estamos hablando de productos que han entrado de moda simplemente en los últimos tiempos, porque sabemos de su uso masivo, sobre todo en la población adolescente y juvenil, o estamos hablando de una situación que puede derivar en graves problemas a nivel de salud pública, a nivel mundial, como por ejemplo declaró hoy el doctor José Fusilo. Es tal cual así, es como cualquier dispositivo de estos, como el fumar, siempre produce daño a la salud. Por eso yo decía, no damos un registro sanitario porque no es un producto para la salud. Y quizás sea una moda, como estás diciendo, puede ser factible. Esté de moda, lamentablemente está de moda, ¿verdad? Pero obviamente que todos estos productos dañan a la salud. Y la nicotina es un producto adictivo. O sea, esté con cualquiera de las esencias que esté
en cualquier tipo de dispositivo o en un cigarrillo normal, digamos, genera la adicción. nicotina produce adicción. Claro. Sí. En menor o en mayor grado, ¿verdad?, de presencia Claro. en estos productos. Genera adicción. Claro, por eso le digo, más allá de que sea un cigarrillo normal o que sea un vapeador, en el momento que contiene nicotina, es adictivo. La nicotina es la que es adictiva. Entonces, obviamente no podemos hablar que es un producto que no daña la salud. Claro que daña la salud. Por eso las alertas en los estuches es lo que nosotros controlamos, porque por lo menos le alertamos a la gente que le va a producir daño a la salud. Lamentablemente, bueno, quizás está de moda, ¿verdad? Pero lo bueno es que nosotros podemos, en conjunto con varias instituciones, trabajar en la fiscalización y en el control y ver si a través de las alertas y del conocimiento de la población se puede disminuir un poco, sobre todo en los menores de 18 años, que sí, es difícil, ¿verdad? Es muy difícil en los adolescentes, sobre todo sin ayuda de los padres ya sería más difícil, ¿verdad? Bueno, gracias doctora por su participación, muy gentil como siempre. No, por favor, cuando gusten. Buenas noches. Buenas noches. Estoy leyendo, hermano, lo que dijo el doctor José Fusilo. Los daños a corto plazo van desde la irritación de las vías aéreas superiores hasta cambios en la función pulmonar que pueden llegar a ser más importantes en personas susceptibles, como los asmáticos. Explica que el contenido de los vapeadores consta de propilenglicol, glicerina y otras sustancias tóxicas también presentes en los cigarrillos. Se encuentra en una proporción menor, pero desconocida en estos productos. Claro, no sabemos qué es lo que contiene realmente. ¿Y quién tiene que estudiar eso? ¿Suficiente nomás que cuidado con el uso excesivo de este producto? ¿Es suficiente eso? Y está visto que para nada es suficiente. No, así como el alcohol, o el cigarrillo mismo. Bueno, cambiamos de tema. La información del ámbito político-judicial. Ayer nomás decíamos que para hoy estaba previsto el inicio del juicio oral al diputado Miguel Cuevas. Sin embargo, por supuesto, hubo alguna presentación de último momento. Excepción de inconstitucionalidad. Sí, fue suspendido primero debido a una recusación. El abogado Guillermo Duarte Cacabelo, representante legal de Miguel Cuevas, argumentó, por ejemplo, que el fiscal Luis Piñanes tiene la supuesta intención de violar las normas legales que regulan el procedimiento penal, razón por la cual planteó su recusación, su separación. A su vez, en la sala constitucional de la máxima instancia se estudia otra acción en la que el legislador alega que no existe el hecho punible de declaración falsa que la Fiscalía le atribuye. Lo cierto y lo concreto es que en estas condiciones no pudo iniciarse el enjuiciamiento público del parlamentario colorado. Se reagendó para el próximo 1 de julio, sí, señor. Para el viernes. Para este viernes. Sí, señor. Pero eso en caso de que se destrabe la cuestión, ¿verdad? Y la fiscal Luz Guerrero imputó por feminicidio al joven Kevin Ezequiel Ortiz Ramírez, de 19 años, quien surge como responsable de la muerte de su pareja de 31 años. Estamos hablando de Liz Carolina Soto Rodas. Este hecho había acontecido en la zona conocida como Maracanaí, en el barrio Ricardo Brugada. Tenemos que hablar de otra imputación, igualmente por homicidio doloso. Esta vez el fiscal Edgar Benítez asumió imputación en contra de Juan Antonio Domínguez, de 65 años, quien habría asesinado a balazos a Mario Ciobat. El crimen se produjo el pasado 25 en la vía pública en la colonia Lote 7, distrito de Mingaporá, Alto Paraná. El sindicado autor fue aprehendido en un camino vecinal cuando pretendía darse a la fuga. En su poder fueron incautadas en este caso el arma utilizada para el homicidio. Contenía 5 proyectiles. Tenía también un arma blanca tipo cuchillo cazador con su respectiva vaina, tal como estamos observando.
Para el próximo viernes a las 10 horas, ambas cámaras del Congreso Nacional fueron convocadas por el presidente del Legislativo, Óscar Salomón, esto para la presentación del informe de gestión de parte del presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Será el segundo informe del mandatario que se realiza por medios telemáticos, esto debido a la situación del COVID-19. Abdo deberá dar lectura ante los congresistas sobre la situación general del país, acerca de sus gestiones, su administración y los planes de gobierno para lo que resta de su gobierno. Bueno, se había realizado también un allanamiento a la penitenciaría regional, esto en Pedro Juan Caballero, ante sospechas de un plan de fuga masiva de internos. El operativo se realizó en el pabellón ocupado principalmente por miembros del clan Rotela. Se incautó una gran cantidad de objetos prohibidos, armas blancas, cuchillos, encendedores, destornilladores, entre otros elementos cortopunzantes. Pedro Juan Caballero, su penitenciaría, cuenta actualmente con una población de 833 internos, de los cuales solo 333 personas privadas de su libertad tienen condenas. Y a partir del próximo 1 de julio rige el aumento salarial del 5% para el sector docente. Esto fue anunciado por el Ministerio de Hacienda. Con esta diferencia se alcanzará el 16% acordado años atrás. Para este trámite, el MEC ya remitió las solicitudes de Hacienda, que hará la reprogramación necesaria para efectivizar el reajuste. En octubre del 2021 se aplicó un aumento con el que se llegó al 11%, y se dejó el restante 5% para este año. Para cubrir el incremento de estos 5%, el Estado invertirá 115.000 millones de guaraníes desde este mes de julio. Un dato siempre importante para la ciudadanía, tanto para el antígeno como conocido también como test rápido, y como para el PCR, están habilitados 10 puestos de tomas de muestras sin necesidad de agendamiento ni orden médica. Estos son los sitios donde de hecho a diario observamos gran cantidad de personas concurriendo para estos procedimientos. Costanera de Asunción, exclusivamente vehicular, de lunes a domingo de 7 a 6 de la tarde. El Hospital San Pablo, vehicular y peatonal de 7 a 7. Estacionamiento del Ministerio de Salud, exclusivamente peatonal, de lunes a sábado de 7 a 4 de la tarde. INERAM, también peatonal, de lunes a viernes de 7:30 a 4 de la tarde. El Barrio Obrero, exclusivamente peatonal, de lunes a viernes de 7:30 a 5 de la tarde. La zona del cuartel de la Caminera en San Lorenzo, zona del campus, vehicular y peatonal, de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Hospital General de Luque, peatonal, de lunes a domingo de 7 a 5 de la tarde. El Centro de Salud de Ipané, exclusivamente peatonal, de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde. El Hospital General de San Lorenzo, también peatonal, de lunes a viernes de 7 a 12 del mediodía. UNASUR, Asunción, modalidad peatonal, se dispone únicamente de la prueba de antígeno en este punto, de lunes a jueves, de 2 de la tarde a 7 de la tarde. Vamos a hablar de la pequeña Candela, de 7 meses de vida, diagnosticada con hipoplasia de corazón izquierdo. Será sometida a su segunda cirugía cardíaca en una clínica de los Estados Unidos. La pequeña está programada, la cirugía, de la pequeña está programada para las 12:15, horario en que en simultáneo se llevará a cabo una misa en nombre de la pequeña Candela en el Santuario Joven de Schoenstatt, ubicado sobre la avenida General Seferino Vega, 157. Desde la cuenta oficial en Instagram, Dale Candela Paraguay, pidieron llevarla presente en sus oraciones para que la cirugía sea todo un éxito, ya que tendrá una duración de al menos 6 horas. Y la información internacional vinculada también al tema penitenciario, internos de la cárcel de Tuluá, esto en el Valle del Cauca, en Colombia. Provocaron un incendio que dejó hasta el momento 51 muertos y unos 24 heridos. Entre ellos 2 guardias que han perdido la vida, otros 2 fueron hospitalizados. Según el director
hacia la 1 de la mañana de este martes se presentó un motín en esa prisión. Los reclusos prendieron fuego a colchonetas y se generó un gran incendio. La mayoría de los recluidos afectados por inhalación de humo, que son los internos que fallecieron en este episodio. Más del plano internacional, reiterarles esta información que al menos 46 personas fueron halladas sin vida dentro de un camión frigorífico y otras 16 fueron llevadas a centros asistenciales. Se sospecha que sería un caso de abandono de migrantes que intentaban cruzar a los Estados Unidos. El vehículo se encontraba estacionado en una carretera secundaria en las afueras de San Antonio, en la frontera de Texas con México. Los sobrevivientes estaban deshidratados y sofocados. De los 16 asistidos, 4 son menores de edad. Hasta el momento, varias personas ya quedaron detenidas. Se eleva a 51 la cantidad de fallecidos a estas horas al menos, y varios hospitalizados también. En ese tracto camión con el remolque estaban hacinados allí a una temperatura de 40 a 45 grados. Dios mío. Sí, no. Una zona sumamente calurosa. Asfixiados, abandonados allí por el conductor del camión, quien se dio la fuga también, cuando se percató de que iba a darse una intervención policial. De este importante despliegue policial que se daba en esa zona del distrito de Tembiaponá, departamento de Caaguazú, para la desocupación de este inmueble de más de 1.700 hectáreas. Hace más de un año, parte de estas tierras estaban siendo ocupadas inicialmente decía hoy el comisario Lara, jefe de policía de Caaguazú, que eran al menos 200 familias, pero que al momento ya de la intervención esto se redujo a 50, 70 personas nada más. Sí, lo que intentaron evitar precisamente la presencia policial, se tuvo que recurrir al uso de la fuerza, disparos con balines de goma. También hubo reacción de parte de los ocupantes, agremiados ellos a la Federación Nacional Campesina. Un policía resultó herido, recibió un balitazo, podemos decir. Sí, a la altura del... Balita de cristal. A la altura del ojo, sí. Pero afortunadamente, decía el comisario, sin gravedad. 10 detenidos, sí. Casualmente 9 de los 10 mujeres. Y solamente un hombre. Un varón. Un valeroso hombre. Sí. Bueno, vamos a escuchar lo que decía la fiscal Rita Prieto, quien encabezó este operativo. En forma conjunta con la policía, a través de un allanamiento también solicitado al juzgado penal de garantías, hoy se pudo hacer el procedimiento de constitución en el lugar, verificación y aprehensión también de las personas quienes se encontraban, ¿verdad? Que la gran mayoría corrieron. Hemos visto una cantidad importante de personas aprehendidas, en su mayoría mujeres, fiscal. En su mayoría mujeres, porque la gran mayoría corrió y ellas prácticamente fueron las que se quedaron, o sea, ya ganadas por el cansancio. ¿De cuánto tiempo atrás data este conflicto? Esta invasión es nueva, es aproximadamente un mes que estas personas ingresaron, ya hubo una constitución anterior, pero ya hace un año otro caso que había terminado. Esta es una invasión de hace un mes aproximadamente. ¿Las personas ya fueron identificadas? Están siendo identificadas a través de AFIS, de criminalística. Con respecto a las evidencias halladas en el lugar, hemos visto una serie de herramientas con las que pensaban enfrentar a la policía. Pensaban y enfrentaron.
porque ellos enfrentaron, ellos tiraron onditas con bolitas de cristal. Entre las evidencias también tenían escopetas, había cuchillo y también esas pelotitas de barro duras que de fabricación casera y bombas molotov. Pelotitas de barro duras. De fabricación casera. Más popularmente conocido como bodoque. El bodoque, famoso bodoque. Eso me parece esa invitación a un San Juan, esa expresión, digo. ¿Cómo es? Sí. ¿Cómo es? Pelotitas de barro, barro cocido. No, pero al horno. Pelotitas de barro duras, sí, de fabricación casera. Sí. La nueva descripción del bodoque. Así. Técnica, procesalmente hablando. Sí, señor. Bueno, tenemos aclaraciones también de un representante de derechos humanos que acompañó este operativo. Igualmente declaraciones de uno de los propietarios, porque estas tierras, repito, casi 2.000 hectáreas son. Sí. Creo que son como 20 propietarios que están nucleados en esta cooperativa. ¿Cómo es que se llama? Cerealista Campo 9. Campo 9, sí. Que justamente está en la zona de Juan Eulogio Estigarribia, departamento de Caguas. Nosotros creo que se agotó la instancia, se había conversado con ellos. Nosotros siempre buscamos que sea pacífico a través del diálogo. Y esta instancia ya fue imposible porque habíamos conversado con ellos, porque esta es una propiedad privada. Inclusive el comisario vino la semana pasada a hablar también con ellos. Y bueno, lastimosamente hubo esta situación que hay que hacer respetar la propiedad privada. Nosotros esta propiedad compramos hace 10 años. Y cuando compramos la propiedad, tuvimos conflicto 1 o 2 años. Ahí terminó el conflicto y ahora en el año 2021 empezó la época política. Ahí invadieron la propiedad. Tuvimos desalojo, sacaron todo y no tuvimos problemas 1 año. Ahora hace 25 días más o menos volvieron a todos los documentos al día. Tenemos amparo constitucional. Nosotros tenemos acá desde 1 año ya tenemos protección policial. Lastimosamente somos paraguayos, somos 10 familias paraguayos socios de la SA y lastimosamente que tenemos que recurrir a esto. En este momento acá, por ejemplo, hay en la chacra hay una plantación de trigo. Trigo es para harina. Harina es una comida del ser humano. Todo el mundo comemos de esto y mira acá el perjuicio que nos está haciendo. Áreas de cultivo, tierras totalmente mecanizadas, hay que decir. Y hablamos de otro incidente que se produjo en la zona de Itacurú, departamento de Alto Paraná, al oeste del departamento del Alto Paraná. Involucró al senador Miguel Fulgencio Rodríguez, que en su calidad de presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas fue a la zona para tratar de preservar la presencia de indígenas abaguaraní, creo que sí, abaguaraní, que están ocupando, según el senador, son los originarios de esa zona, de esas tierras, pero al parecer existen varios títulos superpuestos. Estoy buscando porque... Y hay varios colonos, dice algunos brasiguayos, otros dicen no, ya son todos paraguayos. Supuestamente la fracción que le corresponde, a ver... Estuvo el propio titular del INDI también, Omar Pico. Omar Pico. Sí. Tapeique se llama la colonia. Tapeique. Sí, distrito de Itacurú. Atilio... Segovia. Y se produjo una discusión bastante fuerte entre el senador Rodríguez, Kenche Rodríguez, con una abogada, y la abogada de alguno de los propietarios. En este caso, incluso le tocó la cara, dice. Sí, no se nota. Sí. Vamos a compartir la vuelta desde el inicio. Vamos con Michelle Betancourt, es la abogada afectada. A ver. Camioneta roja el senador, eso no me ha pasado. Gabriel, camioneta roja el senador. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo estamos? ¡Tenés mi voto! ¡Tenés mi voto! ¡Tenés mi voto!
Señor, ¿quién es usted? Sí, se ve el momento en que le toca el rostro. Sí, y le trató de los dudas. ¿Obvio crees que te tengo miedo? Le dijo. Sí. Pero hay que decir, la comitiva iba ingresando a la colonia. ¿De qué? Hubo algunos presentes allí que le expresaron su apoyo al senador. Y otros le repudiaban. Y una gran mayoría que le tratado de todo un poco, ¿verdad? Varios. Ahí está un sacerdote. Sí, algún religioso. Sí, y no, en una parte se escucha que cuando le dice vos, le dice, sos un pelotudo, le dice. Sí. La abogada. También. Sí. Sí. ¿Y cómo le vas a tocar a una mujer? Le recrimina. Ella se ve la mujer con anteojos. Sí. Le recrimina. Ella se llama, repito, Michelle Betancourt. Y es ahí cuando le toca el rostro. Se le acerca más y toca el rostro, el incidente, ¿verdad? Lo cierto es que los indígenas creo que continúan en el sitio. Sí, continúan en el sitio, pero dice que un problema bastante complejo. Sí, de larga data. De larga data y bastante complejo. Ahí, ahí, mira. Después se refugió en su vehículo. Sí. Bueno. Con estos episodios. Sí, con este episodio, con estas imágenes tenemos que ir a otra pausa. Bueno, tenemos que hablar hoy de la conferencia de prensa brindada por autoridades del Ministerio del Trabajo, quienes detallaron la gran variedad de salarios mínimos en actividades diversas específicas. Actividades diversas y servicio doméstico. Salario mínimo, el que rige para actividades no especificadas. No especificadas, 2.550.000 guaraníes. Y el jornal diario, 98.089 guaraníes. Fíjate, Silvio. Sí. ¿Hasta qué punto llega la implicancia de esta variación? Hasta para los casos bagatelarios. Ah, también. Claro, porque de repente, si te roban algún objeto cuyo valor es de 800.000 guaraníes, 900.000 guaraníes, es un robo bagatelario. Sí. O sea, incidencias se tiene también, Sí. El trabajo en el sector agrícola. Que trabaja en el campo. Sí. A ver, rige el mínimo para ellos 2.639.568 guaraníes. El jornal equivale a 101.522 guaraníes. Sepan que esto es el mínimo. Sí. Mínimo. No al techo. Pueden pagar más si es que quieren. Sí, claro. Y como siempre, los ganaderos, los que trabajan en estancias, establecimientos ganaderos, peones, son los que nuevamente no fueron favorecidos. 1.785.000 ¿Ese es el mínimo para el sector? El mínimo. El mínimo mensual. Sí. Y el jornal, fíjense, solamente 68.000 guaraníes. Nada. Y realmente. Pero te hablan de que no, ellos tienen allí por lo general su vivienda, viven con su familia. Sí. Y reciben otro tipo de asistencia. Libre. Famoso libre. ¿Qué más? Pues, aprendizaje dual y contrato de aprendizaje. El jovencito que está haciendo sus primeras armas en el campo laboral. Pasantía, digamos. Sí, pero bajo contrato eso. Bajo contrato. 1.530.000 guaraníes. El jornal 58.853. Ningún pasante puede trabajar gratis. Así Sepan mismo. eso. Transporte público. Acá hay una diferenciación también. Sí. El chofer cobrador, que es lo que vemos en los ómnibus de... Acá en nuestra área metropolitana. Sí. 3.348.566 guaraníes. El jornal diario 128.000. Sí, pero el chofer de ómnibus, por ejemplo, ómnibus de media o larga distancia, el que maneja nomás, por decirlo así. El que maneja nomás. Sí, 2.575.000 guaraníes y 99.000 el jornal diario. El guarda, cobrador y guarda ese. A ver, sí, vamos ya al guarda. Vamos al guarda. Sí. 2.550.000. El mínimo actual. Y el transportista te va a decir, voy a pagar nomás a un chofer cobrador.
Sí. Porque me sale 3 millones. A ver, volví un poquito al chofer cobrador. Poquito hacia atrás. A ver. No, anterior, hacia atrás. Que no tenemos. Bueno, ahí está. 3.348.000 nomás el chofer cobrador. Sí, que hace la doble función. Y te sale mucho más caro si tener chofer y guarda también. Sí, pero ¿cómo va el de larga distancia eso a...? Pues tiene una cabina especial él. Ah, eso sí. Sí. Una especie de piloto. Sí. Realmente. Bueno, ¿qué teníamos? Cobrador, guardia, ya pasamos. Siguiente. Choferes en general, de repente para el servicio doméstico. Sí. El mínimo. Salario mínimo regular. Ferrocarriles privados, dice, ¿dónde pedís? Y no sé, esto pensando a futuro probablemente. El salario mínimo regular también. A ver, a los autos de alquiler, dice, particulares. Mínimo regular. Supongo. O un poquito más. Supongo que esto sí es para ¿cómo es? Para las plataformas, ¿no? Sí. Trabajadores de prensa, pero en el ámbito de la prensa escrita. Sí, señor. Sí, porque te habla hasta del diagramador, de todas las cosas que ahora se hace ya en computadora. Salario mensual. Todavía esa figura. Jefe de redacción, 3.777.000. Esto es el mínimo. Sabemos que por los jefes colectivo, de redacción ganan mucho más. Mucho más. Pero mucho más, 5 o 6 veces más. Sí. Y ahí está alguna referencia entonces. Esto pueden ver, hay 300 categorías de salario. Sí. Pueden ver en la página del Ministerio del Trabajo, sí. Ahí con todos los detalles. Todos estos trabajadores de prensa es para la prensa escrita. Sí. ¿Qué más tenemos? A ver, impresión de prensa escrita todavía. Todo prensa escrita. ¿Viste? Diagramador de aviso y compañía. Infógrafo. Mira. La infografía hace el cronista. Bobinero, por ejemplo. Intercaladores. Albañiles, mira. Oficial de primera. Su salario mínimo es 2.982.000. Yo te cuento que gana más, el oficial de primera gana más. Sí, y su jornal diario 114.000. Mínimo entre 150 y 180 está su jornal. ¿Vos que recién construiste? No. ¿Sabes? Oficial de segunda, 2.904.000. 111.000 el jornal diario. Este ya cobra 130 por ahí. Si no, no te hace nada. Calero. Chico. Va, y vea. Trabaja en la calería. Y el cementerio, bueno, ahí... Bueno, el que trabaja en el asfaltado, pavimentación, obras viales, 2.550.000. El mínimo regular. Pero cobran más. Sí, no, pero estamos hablando del mínimo nomás. Sí. Frigorífico también, mínimo. Mira, frigorífico. Sí. De 2.550.000 tiene que partir. Sí. 98.000 es el mínimo diario. Y están algunos números, por ejemplo, para reclamos, para averiguar un poquito más. El 0962-114-174-000 o el 021-729-0100. Correo electrónico de la señora Karina Gómez. Sí. Ahí está también. Bueno, con esto nos vamos a la pausa. 18 minutos para las 19. Esta noche tenemos partido de Copa, Juego de Libertad. 18:48, nos vamos al ámbito deportivo. Hablemos de Libertad, porque hoy el campeón paraguayo, el flamante campeón del torneo de apertura, juega el partido de ida de los octavos de final de la Copa Conmebol Libertadores ante un rival complejo, rival de cuidado, que está tercero actualmente en el Brasileirão con 24 unidades, es solamente por detrás de Palmeiras, que es el líder, que tiene 29, y Corinthians, que es el segundo y tiene 26 puntos. Ante el Atlético Paranaense en el estadio Arena da Baixada. Así que mucho éxito para el conjunto gumarelo, que va a ir con Martín Silva en el arco, Iván Piris, Diego Viera, Alexander Barbosa, Camilo Mayada o Miguel Zamudio. Medio sector con Bautista Merlini como extremo por derecha, por izquierda Lorenzo Melgarejo. 3 volantes internos, Diego Gómez recostado por derecha, por izquierda Ramón Martínez y por el centro Marcelo Díaz. Y adelante Roque Luis Santa Cruz, el probable repollero. 20-30 horas el compromiso. Mañana es turno del Ciclón de Barrio Obrero, que a partir de las 18:15 en la nueva olla monumental recibe nada más y nada menos que al bicampeón vigente de la Copa Libertadores. Todos los detalles en el informe. Cerro Porteño vuelve a escena internacional este miércoles desde las 18:15 en la nueva olla monumental, cuando en el lance de ida de los octavos de final de la Copa Conmebol Libertadores de América reciba al vigente bicampeón continental Palmeiras de Brasil.
El Ciclón viene de perder ante Libertad en el duelo decisivo por el campeonato Apertura, pero para el Lance Copero recupera un par de jugadores que se encontraban con lesiones, además de que ya tiene habilitados a los dos que llegaron en carácter de refuerzos, como son Federico Carrizo y Brian Zamudio. El entrenador azulgrana Francisco Arce, tras el último partido ante Libertad en el Estadio La Huerta, ya hizo referencia al Verdao. Sabemos la forma, estudiamos mucho, conocemos, miramos mucho en este tiempo a Palmeiras. Es otro tipo de juego, es otro tipo de adversario, juega en otro tipo de juego del rival que enfrentamos hoy. Pero por un lado ahora terminó para nosotros el campeonato, ahora tenemos que abocarnos directamente a esos dos partidos muy importantes. Si bien es cierto el equipo no está confirmado, el entrenador cerrista adelantó que Williams Riveros será el reemplazante en la zona defensiva de Juan Patiño, quien se encuentra suspendido por acumulación de tarjetas amarillas. La base sería con Jan Fernández, la retaguardia con Alberto Espínola, Williams Riveros, Alexis Duarte y Alan Rodríguez. Medio campo con Alan Benítez o Brian Zamudio, Ángel Cardoso Lucena o Rafael Carrascal, Robert Pires Damota y Claudio Aquino, Federico Carrizo de media punta y bien adelante Marcelo Moreno Martins. Por su lado, el rival de la azulgrana Palmeiras, que viene con la condición de líder del Brasileirao con 29 unidades, 3 por delante del Corinthians, más allá de que en su último encuentro el equipo de Abel Ferreira solo pudo igualar a 2 con Avaí jugando de visitante. El arquero del Verdao, Weberton, habló sobre el duelo copero con los paraguayos. Estamos todos concentrados y preparados. Sabemos lo que es jugar Libertadores, pero es un rival al que nos enfrentamos en el 2018 y sabemos lo difícil que es jugar en Asunción, opinó el guardameta. El probable 11 de Palmeiras es con Weberton, Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo y Piquerés, Danilo y C. Rafael de volantes centrales. Por delante de ellos, Dudú por derecha, Gustavo Escarpa por el centro y Gabriel Verón por izquierda, dejando más arriba a Ronnie. El árbitro del partido será el colombiano Wilmar Roldán, mientras que en el VAR estará el argentino Mauro Vigliano. Bueno, vamos a hablar también de Olimpia porque es una semana realmente cargada de partidos para los equipos coperos de nuestro país. El día jueves es turno del Decano, que va a jugar en el Estadio Defensores del Chaco en Sajonia a partir de las 20:30 horas ante el conjunto del Atlético Goianiense, pero en el marco de la Copa Sudamericana, la copa que le falta justamente al Decano, con plantel completo para tranquilidad del técnico franjeado Julio César Cáceres. Olimpia espera el compromiso del jueves por la Copa Sudamericana. Richard Ortiz será titular frente a los brasileños tras superar un fuerte golpe. También se alistará el defensor Luis Zárate, quien tuvo descanso por el torneo local el domingo último. Además, reaparecerán otros que estuvieron descansando en el partido frente al 12 de octubre de Itagua. La formación base sería con Gastón Olveira en el arco, Sergio Tálvaro, Saúl Salcedo, Luis Zárate, y la duda en la zona de lateral izquierdo, Mateo Gamarra o Iván Torres. En el medio campo, Alejandro Silva, Hugo Quintana, Richard Ortiz y Fernando Cardoso. Y adelante, Derris González con Guillermo Paiva. El probable del Decano para el partido que va a ser dirigido por el chileno Piero Massa. 20:30 horas, Defensores del Chaco el día jueves. Nos extendemos retrospectivamente en el tiempo y nos vamos hasta el año 1997, porque un día como hoy, hace 25 años, uno de los hechos más recordados en el deporte a nivel mundial, el mordisco de Mike Tyson a Evander Holyfield. En la historia del boxeo han sido tan sorprendentes como el que se vivió la noche del 28 de junio de 1997. En una jornada inolvidable en Las Vegas, se daba la esperada revancha entre Mike Tyson y Evander Holyfield por el título de los pesos pesados de la Asociación Mundial de Boxeo, y que pasó a la historia por la mordida de Iron Mike.
La pelea paró el mundo y se convirtió en la mejor pagada del momento. Tyson se embolsó $30 millones y el campeón 35. La pelea llegó muy caliente, ya que Mike se sintió robado en el primer combate, pues acusó que Holyfield entraba con su cabeza y no fue castigado. Ambos habían hecho sparring en su época en la selección y Evander descubrió que con insultos y esos cabezazos desconcentraba a Tyson. La dinámica en la segunda pelea fue la misma, lo que enfureció a Mike. En el tercer asalto y aprovechando un abrazo, Iron mordió al campeón, quien comenzó a saltar de dolor y la sangre no tardó en emanar de su oreja derecha. La confusión fue total y las cámaras fueron las que desvelaron lo que había sucedido. Además de la derrota en la pelea, a Tyson la acción le costó 1 año y medio sin poder boxear. Le mordí porque quería matarle. Estaba realmente enfadado porque me había golpeado la cabeza. Bueno o malo, no voy a dejar que nadie se lleve mi gloria, se justificó años después Tyson. Pese a ser uno de los espectáculos más lamentables de la historia del boxeo, ambos hicieron las paces un tiempo después. Sin dudas, fue una de las acciones que marcó la carrera de los dos y que hizo crecer la fama de chico malo de Mike Tyson. C9N Central fue una presentación de Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de